Dios ya ha abierto un camino que aún no puedes ver. Hay momentos en los que la vida parece quedarse suspendida en un lugar extraño, donde todo lo que intentas se estanca y cada oración parece subir al cielo sin respuesta. Caminas con la sensación de que tus fuerzas ya no alcanzan y que tu fe está empujando más de lo que recibe. Intentas avanzar, pero te encuentras mirando un camino que no se abre, decisiones que no se aclaran, señales que nunca llegan. En ese punto, la mente comienza a preguntarse si Dios realmente está ahí, si te escucha, si te ve, si entiende lo que estás atravesando. Y es justamente ahí, en ese punto de vulnerabilidad, donde muchos sienten que están completamente solos. Pero no es así, no lo estás, nunca lo has estado. Lo que hoy llamas confusión, Dios lo llama proceso. Lo que tú defines como pausa, Él lo define como preparación. Lo que interpretas como abandono, Él lo está usando como alineación. Porque la obra de Dios no empieza cuando tú ves algo suceder, sino mucho antes, en lo invisible, en lo que se mueve detrás de lo que tus ojos pueden percibir. La Biblia lo revela con claridad en Isaías 45, verso 2, cuando Dios declara que irá delante de ti y allanará los caminos torcidos. Esta promesa no depende de tu visión, depende de su fidelidad, y su fidelidad nunca ha fallado. El problema no es que Dios no esté actuando, el problema es que tú aún no estás viendo lo que Él ya decidió. Cuando Dios abre un camino, ese camino existe aunque todavía no se haya manifestado. Cuando Él prepara una salida, esa salida está garantizada aunque tú no puedas identificarla. Cuando Él determina un propósito, ese propósito está asegurado aunque tú aún no tengas claridad. Porque la visión de Dios abarca lo que tú no puedes medir, lo que no puedes anticipar, lo que ni siquiera has imaginado. Él trabaja más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de tus expectativas. El camino que estás esperando no es una posibilidad futura, es una realidad creada por Dios antes de que tú la necesitaras. Pero la vida te ha enseñado a confiar en lo visible, a depender de lo inmediato, a buscar pruebas para creer. Por eso, cuando no ves nada moverse, concluyes que nada está pasando. Sin embargo, en el reino de Dios ocurre lo contrario. El silencio no es inactividad. La ausencia de señales no es falta de dirección. La sensación de estancamiento no es un fracaso espiritual. Es la evidencia de que estás atravesando una etapa donde Dios está trabajando en dimensiones que tú no controlas. Él está moviendo piezas, preparando conexiones, fortaleciendo áreas internas, cerrando rutas que te confundirían y ordenando pasos que te llevarán exactamente donde necesitas llegar. Este video te llevará por una verdad que transformará tu forma de esperar, creer y caminar. No para darte una motivación pasajera, sino para anclar tu fe en lo que Dios ya está haciendo. Porque aunque tus ojos no lo perciban, Dios ya abrió un camino, ya comenzó, ya actuó, ya preparó, y ahora quiere que aprendas a caminar no guiado por lo visible, sino por la certeza de que su mano está adelantándose a tus pasos. El Dios que te prometió dirección no improvisa. Él no depende de tus circunstancias para cumplir su voluntad. Depende de su palabra, y su palabra sigue siendo firme. Prepárate para descubrir cómo Dios se mueve antes de que tú lo notes, cómo trabaja en silencio sin perder detalle y cómo conduce tu vida con la precisión de quien nunca ha perdido control. Porque lo que estás viviendo hoy no es el final, ni el retraso, ni el obstáculo. Es la transición hacia lo que Él ya decidió entregar. El camino está ahí,
Solo necesitas aprender a verlo desde una fe que no exige evidencias, sino que descansa en la verdad de que Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. Cuando la realidad te engaña, lo visible no cuenta toda la historia. La mente humana está condicionada a creer que lo que ve es la verdad absoluta. Si algo no se mueve, asumimos que está muerto. Si una puerta no se abre, concluimos que no existe salida. Si nada cambia afuera, pensamos que nada está ocurriendo adentro. Esta forma de interpretar la vida es natural, pero profundamente incompleta, porque Dios no opera limitado por lo visible. Y cuando te aferras únicamente a lo que puedes medir, tu fe se debilita, tu ánimo se desgasta y tu visión se cierra. La realidad, tal como la percibes, muchas veces es solo una parte mínima de la historia completa que Dios está escribiendo. En la Biblia, Dios muestra una y otra vez que lo invisible precede a lo visible. Hebreos 11, verso 1, lo afirma con claridad al describir la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no lo que se siente, no lo que se toca, no lo que se puede comprobar, lo que todavía no se ha manifestado, pero ya existe en la voluntad de Dios. Por eso, cuando tu mente exige señales para creer, pero Dios está trabajando en dimensiones invisibles, se produce una tensión interna que te hace dudar, temer y sentirte vulnerable. No porque Dios no esté obrando, sino porque tú estás mirando el lugar equivocado. Gran parte del sufrimiento espiritual nace de esta confusión. Interpretas el silencio como abandono, la espera como retraso y la falta de claridad como desorden. Sin embargo, Dios no se mueve según tu calendario, ni estructura su obra para que puedas anticiparla. Él trabaja por capas, ajustando detalles que tú no podrías manejar sin agotarte. Organiza lo externo mientras transforma lo interno. Alinea circunstancias mientras prepara tu corazón. Conecta piezas invisibles mientras fortalece tu carácter para vivir lo que te está prometiendo. Y todo esto ocurre antes de que puedas notarlo. Piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Éxodo 14, verso 13, relata que Moisés pidió al pueblo que no temiera porque verían la salvación que Dios ya tenía preparada. Pero, en ese momento, no había evidencia física de una salida. Solo había agua adelante y enemigos detrás. La realidad gritaba derrota. Lo visible decía que no había camino. Sin embargo, Dios ya había decidido la victoria antes de que las aguas se abrieran. La ruta estaba decretada, aunque aún no se podía ver. Así opera Dios. Primero lo determina, después lo manifiesta. Primero lo abre en el plano espiritual, después lo revela en el físico. Lo que ves hoy no define lo que Dios está haciendo. Tu situación actual no es el reflejo del resultado final. Tu presente no es tu destino. La realidad visible es solo la superficie, y debajo de ella Dios está moldeando lo que te prometió. Pero cuando te enfocas en lo que perciben tus ojos, olvidas que la fe siempre mira donde la vista no alcanza. Dios no construye hacia atrás. Él construye hacia adelante, abriendo un camino que se activa conforme caminas. Es por eso que muchas veces no lo ves, porque todavía no estás en el punto donde el camino se revela. Pero eso no significa que no exista. Lo visible puede engañarte. Puede hacerte creer que estás detenido cuando Dios te está posicionando. Puede hacerte pensar que estás perdiendo tiempo cuando Él está ahorrándote dolor. Puede hacerte sentir que todo está en pausa cuando Él está preparando un movimiento mayor. La realidad no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Tu guía es Dios, y Él ve más lejos que tus ojos, más profundo que tus emociones y más claro que tu lógica.
Este es el momento de permitir que tu fe interprete lo que tu mente no entiende. Porque si sigues leyendo tu vida solo desde lo visible, te quedarás atrapado en páginas que Dios ya pasó. Pero si decides mirar desde la perspectiva de Dios, descubrirás que el camino está mucho más avanzado de lo que creías. Él ya está actuando. Y aunque no lo percibas hoy, lo verás manifestarse de forma clara y poderosa en el momento exacto. El terreno invisible donde Dios ya está construyendo lo tuyo. Antes de que puedas ver cualquier cambio en tu vida, Dios ya está trabajando en un terreno que tus ojos no alcanzan a comprender. Ese terreno invisible es el espacio donde Dios prepara lo que luego se manifestará en tu realidad. Es el lugar donde Él ordena lo que tú no puedes ordenar, mueve lo que tú no puedes mover y ajusta lo que tú no puedes ajustar. Es ahí donde comienza todo, incluso mucho antes de que tú ores, de que pidas dirección o de que entiendas qué necesitas realmente. Dios se adelanta porque conoce tu camino desde el principio hasta el final. Salmo 139, verso 16, revela que Dios vio tus días antes de que existiera uno solo de ellos. Eso significa que lo que tú llamas incertidumbre, Él lo llama territorio ya preparado. En este terreno invisible, Dios trabaja silenciosamente en aspectos que tú no relacionas con tu petición. Prepara personas que aún no conoces, abre oportunidades que todavía no existen, sana heridas que no sabías que te estaban frenando y despierta talentos que creías dormidos. Muchas veces no ves movimiento porque el mayor trabajo está ocurriendo fuera de tu alcance. Es el tipo de obra que se desarrolla sin ruido, sin anuncios, sin señales visibles, pero que viene con la precisión de un Dios que jamás improvisa. Él no construye sobre un suelo inestable. Por eso, antes de mostrarte el camino, lo fortalece. Este espacio invisible también incluye procesos internos que no puedes acelerar. Mientras tú miras lo externo esperando un cambio, Dios está mirando tu interior, asegurándose de que estés capacitado para sostener lo que pediste. Si la estructura interna no es fuerte, el camino visible se vuelve peligroso. Dios no quiere que llegues solo, quiere que llegues preparado. Por eso, muchas veces, lo que tú interpretas como demora, en realidad es fortalecimiento. Él trabaja en tus motivaciones, en tu carácter, en tu discernimiento, en tu resistencia emocional. Filipenses 1, verso 6, recuerda que Dios completa la obra que comenzó en ti, y no la completará afuera, si primero no la completa adentro. Hay momentos en los que Dios ya dijo sí, pero tú no lo ves porque aún no estás en la posición correcta para recibirlo. Dios prepara espacio, pero también te reposiciona. Cambia relaciones, redirige tus pasos, te mueve de ambientes que ya no te sirven y te impulsa hacia lugares que antes no considerabas. Nada de esto parece un camino nuevo, pero lo es. Es el proceso de alineación, donde Dios te ubica exactamente donde necesitas estar para encontrarte con lo que Él ya preparó. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no estás esperando a Dios. Él está esperando que tú avances al punto donde el camino se revela. En este terreno invisible, Dios también quita lo que no corresponde. Cierra puertas porque no encajan con el propósito. Rompe alianzas que no soportarían tu futuro. Interrumpe planes que te desviarían de tu destino. Y aunque estas pérdidas duelan, son parte del diseño. Juan 15, verso 2, enseña que Él poda lo que no da fruto para que puedas dar más. Las podas no son castigos, son ajustes divinos que preparan espacio para que lo que sí viene pueda crecer sin estorbos.
Cada avance visible que tendrás mañana ya está siendo construido hoy en ese terreno que no percibes. Es como la semilla que se rompe bajo tierra mucho antes de que brote. Tú no ves el proceso, pero el proceso está vivo. No ves el movimiento, pero el movimiento ya comenzó. No ves el camino, pero el camino ya existe. Dios no crea sobre la marcha. Él revela lo que ya estaba preparado desde antes. Por eso, la fe no consiste en imaginar posibilidades, sino en alinearte con lo que Dios ya está trabajando en lo oculto. Este tema es una invitación para que dejes de medir la obra de Dios según tus sentidos. Lo que estás viviendo no es una pausa vacía, es construcción. No es un silencio frío, es una preparación activa. No es un estancamiento, es una etapa crítica donde las raíces se fortalecen antes de que surja la evidencia. Si pudieras ver todo lo que Dios está haciendo a tu favor en este momento, entenderías que tu vida está mucho más encaminada de lo que piensas. No estás perdido, no estás olvidado. Estás siendo preparado para recibir lo que ya está listo para ti. Cuando Dios te protege cerrando puertas que tú querías abrir. Hay momentos en los que insistes con todas tus fuerzas en abrir una puerta que parece perfecta. La oportunidad parece buena, el camino parece lógico, las circunstancias parecen favorables. Tu corazón se convence de que ese es el rumbo, de que ese es el momento, de que ese es el plan. Pero aún así, Dios no permite que avances. La puerta se resiste, los intentos fracasan, las señales se confunden y, sin darte cuenta, comienzas a interpretar esa resistencia como un castigo, como un abandono, como un no definitivo. Sin embargo, lo que no ves es que detrás de esa puerta que tanto deseas, hay algo que Dios conoce y tú no. Algo que te desviaría, algo que te lastimaría, algo que te sacaría del propósito que Él determinó para tu vida. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para negarte algo, sino para protegerte de lo que no corresponde a tu destino. Proverbios 16, verso 9. Recuerda que el ser humano puede planear su camino, pero Dios dirige sus pasos. Él no está obligado a conducirte por donde tú crees que deberías ir. Él te guía por donde sabes que necesitas ir, incluso cuando eso contradice tu lógica y tus emociones. Dios ve más allá de tus expectativas, ve más allá de tus deseos, ve más allá de tus planes. Ve el futuro que tú no puedes anticipar y actúa conforme a ese panorama completo, no a la parcialidad que ves hoy. Una puerta cerrada no es una derrota espiritual, es un acto de precisión divina. Dios no cierra caminos sin tener un mejor camino preparado. Él no quita sin tener algo superior listo para entregar. Pero el problema es que muchas veces te quedas mirando tanto la puerta que no se abrió, que no ves la protección detrás de ella. No ves cómo Dios te libró de una alianza equivocada. No ves cómo te salvó de un ambiente que hubiera drenado tu paz. No ves cómo te evitó un desgaste emocional que no estabas preparado para enfrentar. No ves cómo te protegió de una oportunidad que habría consumido tu propósito en lugar de impulsarlo. A veces, lo que más duele no es la puerta cerrada, sino la ilusión destruida. Lo que imaginaste, lo que proyectaste, lo que deseaste profundamente. Pero Dios no trabaja sobre ilusiones, Él trabaja sobre propósito. Y cuando tus planes chocan con su propósito, Él interviene. Hechos 16, verso 7, explica que el Espíritu Santo impidió a Pablo entrar en una región donde él creía que debía ir, no porque la misión fuera mala, sino porque no era el lugar indicado para ese momento. Pablo quería avanzar, pero Dios sabía que ese camino no era parte del diseño.
Si Dios impide algo, es porque ya está construyendo algo mejor en otra dirección. En tu vida ocurre lo mismo. Lo que hoy ves como un obstáculo puede ser la forma más misericordiosa de Dios de evitarte un camino equivocado. Lo que interpretas como una pérdida puede ser una liberación. Lo que consideras un retraso puede ser un acto de orden. Lo que sientes como frustración puede ser una corrección divina que te está llevando a un territorio que no habrías elegido, pero que será mucho más bendecido que todo lo que imaginaste. El desafío es aprender a confiar en Dios cuando lo que Él decide contradice lo que tú querías. Aceptar que no todo lo que deseas te conviene. Reconocer que no toda oportunidad es una asignación. Comprender que no toda conexión es un propósito. Dios cierra puertas para enfocar tu vida, para proteger tu energía, para preservar tu paz, para redirigirte hacia un camino donde podrás avanzar sin cargas innecesarias. La fe madura no solo celebra las puertas que se abren, también agradece las que no se abren, porque entiende que Dios no se equivoca, que su dirección nunca es arbitraria, que su no también es una respuesta, y muchas veces es una respuesta más amorosa que el sí que pedías. Cuando una puerta se cierre, no te quedes golpeándola. Pídele a Dios discernimiento para entender hacia dónde está redirigiendo tus pasos, porque detrás de cada puerta cerrada hay un acto de protección, y detrás de cada protección hay un propósito más profundo que pronto verás con claridad. Las señales silenciosas que muestran que Dios ya está actuando. Hay momentos en los que Dios ya comenzó a moverse a tu favor, pero lo hace de una manera tan sutil que tu mente no lo reconoce. Estás acostumbrado a buscar evidencias visibles, cambios inmediatos, respuestas concretas. Sin embargo, Dios no siempre anuncia su obra con estruendo. Muchas veces actúa en silencio, de forma delicada, progresiva y estratégica, usando señales pequeñas que pasan desapercibidas para quien solo mira lo espectacular. Estas señales son formas de dirección, confirmaciones tempranas, ajustes internos y movimientos discretos en tu entorno que revelan que lo que pediste ya empezó a tomar forma. Una de las señales más claras es el cambio en tu paz interior. Antes, todo te inquietaba, te aceleraba, te hacía sentir que debías resolver todo por tu cuenta. Pero últimamente, sin explicación aparente, tu corazón comenzó a sentir un descanso extraño. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque Dios está alineando tu espíritu con lo que Él ya está preparando. Colosenses 3, verso 15, enseña que la paz de Cristo debe gobernar nuestro corazón. Cuando esa paz aparece en medio del caos, no es casualidad, es evidencia de movimiento divino. Dios te da paz antes de darte dirección, porque la paz es la señal de que Él está obrando en lo invisible. Otra señal silenciosa es la incomodidad interna que te impulsa a dejar lugares, relaciones, hábitos o rutinas que antes tolerabas. Lo que antes parecía normal, ahora te pesa, te agota, te resta claridad. Esa incomodidad no es desorden emocional, es reposicionamiento espiritual. Dios te incomoda para desplazarte. Te mueve para que no te quedes atrapado en un sitio que ya no corresponde a tu propósito. En la Biblia, Dios usó incomodidades para mover a Abraham, a Moisés, a Elías, a Jonás. Ellos no se movieron por conveniencia, se movieron porque Dios transformó su interior antes de transformar su exterior. También es una señal silenciosa cuando comienzan a aparecer personas que traen palabras, ideas o perspectivas que responden exactamente a lo que tú habías estado orando. No son coincidencias, es dirección.
Dios usa voces humanas para confirmar lo que ya decidió hacer. Puede ser una conversación breve, un consejo inesperado, una frase que parece dicha específicamente para ti. Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de conexiones estratégicas que no buscaste, pero que llegaron en el momento preciso. Job 33, vers 14, afirma que Dios habla de una y otra manera, aunque el hombre no siempre lo perciba. Otra señal es cuando las puertas equivocadas se cierran solas, sin esfuerzo de tu parte. Lo que parecía estable se desarma. Lo que creías seguro deja de funcionar. Lo que insistías en sostener ya no se sostiene. No es ataque, no es castigo, es alineación. Dios está apartando lo que te impediría avanzar hacia el camino que Él ya preparó. Lo que se rompe inesperadamente muchas veces es Dios retirando algo que no debía acompañarte en la próxima etapa. Cuando Él quita, no es pérdida, es protección anticipada. Además, una señal silenciosa de que Dios ya está actuando es cuando empiezas a recibir un sentido inesperado de dirección interna, incluso sin tener claridad total. No es ansiedad, no es impulso, es un tipo de certeza suave que te invita a avanzar paso a paso. La fe se activa con pequeñas convicciones que Dios coloca en tu corazón para que puedas caminar sin ver todo el panorama. Es esa sensación que te dice, este es el momento, este es el rumbo, aquí no es, sigue adelante. No viene de tu razonamiento, viene del Espíritu Santo alineando tu discernimiento con el plan divino. Y una de las señales más profundas de que Dios ya está actuando es cuando, sin razón aparente, tu espíritu comienza a sentir esperanza otra vez. No porque algo en tu vida haya cambiado, sino porque Dios está soplando aliento nuevo sobre tus expectativas. Romanos 15, verso 13, enseña que Dios nos llena de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando la esperanza regresa, incluso antes de ver resultados, es una evidencia clara de que Dios ya empezó a abrir camino. Si observas con sensibilidad espiritual, notarás que Dios rara vez trabaja sin dejar huellas. Él siempre deja indicios, siempre marca la ruta, siempre prepara tu corazón antes de mostrarte el destino. Las señales silenciosas son la forma en la que Dios te confirma que la obra ya comenzó, incluso si aún no puedes verla claramente. No las ignores. Presta atención a lo que se mueve en tu interior y en tu entorno, porque lo que parece pequeño hoy será testimonio mañana. Dios ya está actuando, y estas señales son la prueba, la fase más difícil, cuando Dios te pide avanzar sin mapa. Hay una etapa en el caminar con Dios que desafía incluso a los creyentes más fuertes: avanzar sin ver el camino completo. Es ese momento en el que Dios no te da detalles, no te muestra fechas, no te explica procesos y no te revela cómo todo se va a resolver. Solo te pide que avances. Es una fase donde tu lógica protesta, tu mente se llena de preguntas y tu corazón busca desesperadamente señales claras. Pero Dios te llama a moverte no porque el camino esté claro, sino porque Él está claro en lo que desea hacer contigo. Es una etapa incómoda, pero profundamente transformadora. En esta fase, Dios no busca tu habilidad para planear, sino tu disposición para confiar. Es cuando Él te invita a caminar sin la seguridad de un mapa, guiado únicamente por su presencia. Así como hizo con Abraham en Génesis 12, verso 1, cuando le pidió salir hacia una tierra que aún no le había mostrado. Abraham no tenía coordenadas, no tenía confirmaciones, no tenía garantías visibles, solo tenía una instrucción y una promesa. Y fue suficiente. La fe verdadera no se sostiene en la claridad, se sostiene en la voz de Dios. Camina no porque lo ve, sino porque confía en quien lo llama.
Cuando Dios te pide avanzar sin mapa, también te está enseñando a liberarte del control que creías necesario para sentirte seguro. La ansiedad nace del deseo de anticiparlo todo, pero la fe madura nace de la capacidad de avanzar sin tener todas las respuestas. Dios no quiere que vivas dependiendo de cálculos humanos. Quiere que aprendas a depender de Él. Esto no es irresponsabilidad emocional ni ingenuidad espiritual. Es obediencia. Es permitir que Dios trace la ruta mientras tú das el siguiente paso, aunque no entiendas la lógica detrás de lo que Él está haciendo. En este proceso, la duda interna es normal. Te preguntas si estás tomando la decisión correcta, si estás interpretando bien la dirección, si vas por el camino que Dios desea. Tu mente te dice que necesitas ver más para avanzar, pero Dios te dice que avances para poder ver. En Marcos 11, verso 24, Jesús enseña que debes creer antes de ver el resultado. Esta dinámica espiritual es contraria a tu instinto humano, pero es el diseño de la fe. No se te pide que entiendas, se te pide que confíes. No se te pide que controles, se te pide que obedezcas. Avanzar sin mapa no significa caminar a ciegas. Significa caminar con la luz suficiente para dar el siguiente paso. Dios rara vez muestra todo el camino, porque si lo hiciera, dejarías de necesitarlo. Él quiere caminar contigo, no darte un plan y dejarte solo. Por eso se mueve por etapas. Abre una puerta y, cuando cruzas, te muestra la siguiente. Te da una palabra y cuando la obedeces, te revela otra. Tu avance espiritual se vuelve un diálogo constante con Él, no un esfuerzo humano para adivinar el futuro. Esta fase también expone tu corazón. Te muestra qué tan dispuesto estás a dejar que Dios sea Dios. Te confronta con tus expectativas, tu impaciencia, tus miedos y tu deseo de controlar resultados. Te obliga a enfrentarte contigo mismo, pero también te fortalece. Te enseña resiliencia, discernimiento, sensibilidad espiritual. Te prepara para caminar en una madurez que no se quiebra ante la incertidumbre, porque la fe no elimina lo desconocido, pero sí elimina el temor a lo desconocido. Cuando sabes quién va delante de ti, el mapa se vuelve secundario. Dios utiliza esta etapa para demostrarte que Él nunca improvisa. Mientras tú ves incertidumbre, Él ve un diseño perfecto. Mientras tú avanzas inseguro, Él supervisa cada paso. Mientras tú das pasos limitados, Él abre caminos ilimitados. Salmos 119, verso 105, declara que la palabra de Dios es lámpara para tus pies, no un reflector que ilumina kilómetros adelante. Solo necesitas luz suficiente para avanzar un paso, y Dios te la dará, aunque no te dé la ruta completa. Si estás en una temporada donde Dios te está invitando a avanzar sin mapa, no te paralices esperando claridad total. Cuando Él te llama, el siguiente paso ya está seguro. No porque tú sepas hacia dónde vas, sino porque Él sabe perfectamente a dónde te está llevando. Confía en esa guía, respira profundo, camina. Dios no necesita mostrarte todo para llevarte al lugar correcto. Necesita tu obediencia para revelarte lo que ya preparó. La llegada repentina, cuando lo invisible se hace evidente. Hay un momento en el proceso con Dios en el que todo lo que parecía inmóvil comienza a alinearse con una rapidez que sorprende. Es esa transición donde lo que llevaba meses, años o incluso una vida esperando, de pronto empieza a tomar forma como si siempre hubiera estado destinado a llegar en ese instante exacto. No se trata de suerte ni de coincidencia. Es la manifestación visible de algo que Dios estuvo trabajando en silencio por mucho tiempo. Cuando la obra de Dios pasa de lo invisible a lo evidente, ocurre con precisión divina, sin retrasos,
sin errores y sin perder un solo detalle. Este tipo de llegada repentina no significa que Dios actuó de un momento a otro, sino que tú finalmente entraste en el punto del camino donde lo que Él preparó se revela. La Biblia lo confirma de múltiples formas. Habacuc 2, verso 3, declara que la visión se apresura hacia su cumplimiento y no fallará, aunque parezca tardar. El cumplimiento no depende de tu percepción, depende del tiempo perfecto de Dios. Cuando ese tiempo llega, lo que estaba oculto se despliega, lo que estaba bloqueado se libera, lo que parecía imposible se vuelve accesible, y lo que parecía lejano se vuelve cercano de forma sorprendente. La llegada repentina es la respuesta acumulada de un proceso silencioso. Es como ver brotar un árbol que estuvo creciendo en sus raíces durante años. Lo visible solo muestra el último tramo de una obra que empezó mucho antes. Lo mismo ocurre con los milagros, las oportunidades, las conexiones y las puertas que Dios abre. Lo que aparece de golpe es el resultado final de un trabajo profundo y constante de Dios en tu vida. Nada es accidental, nada es improvisado, nada se te entrega antes de tiempo, pero tampoco un segundo después de lo que Él decidió. Lo sorprendente de esta etapa es que cambia completamente tu perspectiva. Aquello que te parecía estancado toma sentido. Lo que te frustraba deja de pesar. Lo que te confundía se vuelve claro. Dios te hace ver cómo cada paso, incluso los que dolieron, te estaban posicionando para este momento. La llegada repentina es la confirmación de que Dios nunca estuvo inactivo. Estuvo trabajando en segundo plano, moviendo piezas que tú no podías ver y alineando circunstancias que no comprendías. Cuando esa labor se manifiesta, entiendes que toda espera tenía un propósito. La llegada repentina también tiene una característica espiritual profunda. Trae dirección, paz y revelación al mismo tiempo. No solo recibes la respuesta, recibes claridad para manejarla. No solo ves el camino, ves la razón por la que tuviste que esperar. No solo experimentas el cambio, entiendes el diseño detrás de él. Dios no te entrega algo sin equiparte para administrarlo. Por eso, cuando la respuesta llega acompañada de un discernimiento que antes no tenías. Juan 14, verso 26, afirma que el Espíritu Santo nos enseña y recuerda todo lo que necesitamos saber. La manifestación divina siempre viene con instrucción divina. Además, la llegada repentina suele venir después de una temporada donde sentiste que todo se apagaba. No porque Dios se alejaba, sino porque estaba completando la obra. En la Biblia, Jesús resucitó en un momento donde todo parecía perdido. Éxodo muestra que Dios abrió el Mar Rojo cuando Egipto estaba encima del pueblo. En Daniel, Dios cerró la boca de los leones minutos antes del ataque. Dios no se adelanta ni se atrasa. Llega exactamente cuando debe llegar, y cuando llega, lo invisible se vuelve imposible de ignorar. En esta etapa, también entenderás por qué algunas oraciones no fueron respondidas antes. No era falta de poder, era falta de preparación, de madurez o de alineación. Dios no entrega un destino antes de que puedas sostenerlo. Cuando Él sabe que estás listo, la manifestación aparece sin resistencia. No necesitas empujar, convencer, forzar ni acelerar. Dios abre la puerta y la puerta permanece abierta porque fue Él quien la abrió. Apocalipsis 3, verso 7 confirma que lo que Él abre, nadie puede cerrar. La llegada repentina no es solo el cumplimiento de una promesa, es la evidencia de que Dios estuvo contigo en cada paso. Es un recordatorio de que tu fe no fue en vano. Es la confirmación de que tu espera tenía propósito.
y es la demostración de que lo que Él comenzó en lo invisible siempre termina manifestándose en lo visible, en el tiempo perfecto, en el lugar correcto y con la gloria que solo Él puede dar. Tu papel en el proceso, mantener la fe cuando tu mente quiere renunciar. Hay una parte del camino con Dios que no depende del tiempo, de las circunstancias ni de las oportunidades externas. Depende de ti, depende de tu fe, tu resistencia interna, tu capacidad de permanecer firme cuando todo a tu alrededor parece moverse en contra de lo que crees. Esta es la etapa donde la batalla más intensa no se libra afuera, sino adentro, donde tu espíritu quiere avanzar, pero tu mente te grita que abandones, donde tu corazón quiere confiar, pero tus pensamientos cuestionan cada paso. Mantener la fe en este punto no es fácil, pero es esencial, porque sin una fe que resista, no podrás sostener el camino que Dios ya abrió para ti. Cuando tu mente se llena de dudas, no es porque Dios se haya alejado. Es porque tu mente está intentando protegerte desde su lógica limitada. La mente humana necesita evidencias para sentirse segura. La fe, en cambio, necesita recordar quién es Dios. Segunda de Corintios 5, verso 7 enseña que caminamos por fe y no por vista. Esta no es una frase bonita, es una instrucción espiritual clara. Tu fe debe liderar cuando tus sentidos no ven nada. Si la vista dirige, te detienes. Si la fe dirige, avanzas. Tu papel en este proceso no es entenderlo todo, sino sostenerte en lo que Dios ya dijo. Él no te pide que tengas dominio del futuro, te pide que tengas dominio de tus pensamientos. Filipenses 4, verso 8, revela un principio clave. Enfocar tu mente en lo que es verdadero, puro y digno de alabanza. Cuando te detienes a meditar en el miedo crece. Cuando meditas en la fidelidad de Dios, la fe crece. No se trata de negar tu realidad, sino de decidir desde qué verdad vas a interpretarla. Y la verdad de Dios siempre tiene la última palabra. Mantener la fe también significa resistir la urgencia de acelerar lo que Dios aún no ha manifestado. La ansiedad quiere empujarte a crear atajos, pero los atajos te alejan del propósito. La fe madura sabe esperar sin desesperarse, sabe pausar sin renunciar, sabe avanzar sin forzar, no porque seas fuerte, sino porque reconoces que Dios está en control incluso cuando tú no lo estás. Salmos 27, verso 14, declara que debes esperar en el Señor y cobrar ánimo. La esperanza no es pasiva, es una postura espiritual que te sostiene cuando no ves resultados inmediatos. Hay días en los que tu fe se sentirá pequeña. Dios lo sabe. Jesús dijo en Mateo 17, verso 20, que incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Tu papel no es tener una fe gigante, es tener una fe viva. Una fe que no se rinde aunque tiemble. Una fe que se expresa con pasos pequeños, pero firmes. Una fe que, en lugar de buscar explicaciones, busca la presencia de Dios. Porque cuando tu espíritu se alinea con Él, tu mente pierde poder sobre tu paz. Otra parte de tu responsabilidad es cuidar tu ambiente espiritual. Las voces que escuchas influyen en tu fe. Si te rodeas de negatividad, tu fe se debilita. Si te conectas con la palabra, con oración, con adoración, con personas que edifican, tu fe se fortalece. Romanos 10, verso 17, enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios. Esto significa que tu fe crece cuando alimentas tu espíritu con la verdad, no con los temores que tu mente produce. Tu fe es como una llama. Si no la proteges, se apaga. Si la alimentas, se vuelve fuego. También tienes la tarea de recordar. La mente olvida lo que Dios ha hecho, pero el espíritu no.
Cuando recuerdas las veces que Dios te sostuvo, te levantó, te abrió puertas, te sanó y te protegió, tu fe recupera fuerza. Lo que Dios hizo en el pasado no fue un accidente, fue un patrón de fidelidad, y ese patrón continúa. Él no cambia, Él no falla, Él no abandona, Él no deja promesas inconclusas. Si te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Y recordar eso te posiciona para resistir cualquier ataque interno de duda. Tu papel en el proceso es mantenerte anclado cuando tu mente quiere soltarse. No es fácil, pero es posible. Dios no espera perfección de ti. Espera disposición, espera confianza, espera que, aunque te tiemblen las manos, sigas dando pasos. Porque la fe no es ausencia de miedo, es decisión en medio del miedo, es elección de confiar cuando podrías renunciar, es seguir caminando aunque no entiendas el porqué. Dios ya abrió el camino. Tu responsabilidad es no abandonarlo antes de verlo cumplido. Dios ya abrió tu camino, ahora te toca caminarlo. Llegaste hasta aquí porque en el fondo de tu corazón sabes que no puedes seguir viviendo guiado solo por lo que ves. Tu espíritu está pidiendo más, tu alma está buscando señales, tu fe está reclamando claridad. Y hoy Dios te recuerda algo que puede cambiar por completo la manera en que enfrentas tus días. El camino que tanto has esperado no es un futuro incierto, es una realidad que Él ya abrió. No tienes que forzarlo, no tienes que adivinarlo, no tienes que manipular circunstancias para llegar ahí. Lo único que tienes que hacer es caminar con la certeza de que Dios ya se adelantó a tu llegada. El mismo Dios que te sostuvo en temporadas donde no entendías nada, es el Dios que ahora te invita a dar pasos con una confianza renovada. Él no te deja avanzar a ciegas, te permite avanzar con fe. Y la fe no es ausencia de dudas, es la decisión de creer por encima de ellas. Es escuchar la voz de Dios incluso cuando el ruido del mundo parece más fuerte. Es recordar que tu vida no depende de probabilidades, sino de propósitos. Tu historia no está guiada por coincidencias, sino por la mano soberana de un Dios que nunca pierde el control. Hoy Dios te llama a caminar sin temor, a no mirar más las puertas que se cerraron, a no desgastarte pensando en lo que no ocurrió, a no volver a visitar lugares donde tu alma ya no pertenece. Lo que quedó atrás no define lo que viene, y lo que viene no depende de tu fuerza, sino de su voluntad. Isaías 43, verso 19, declara que Dios hace algo nuevo, que ya está brotando, aunque aún no lo percibas. Ese nuevo no es teoría, es una obra que ya está en marcha y que pronto verás manifestarse con claridad. Tienes que entender algo profundamente espiritual. Tu futuro no se construye cuando llegas a Él, se construye mientras caminas hacia Él. Cada paso que das en obediencia abre el siguiente. Cada decisión que tomas desde la fe activa lo que Dios preparó. Cada vez que dices, Señor, confío, una parte del camino se ilumina. No necesitas ver el final, necesitas avanzar hacia Él. Y mientras lo hagas, te sorprenderás al ver cómo Dios transforma los imposibles en testimonios, los silencios en respuestas, las demoras en preparación y las preguntas en dirección. Dios te libró de caminos equivocados, te guardó de oportunidades que te habrían desgastado, te protegió de ambientes que habrían apagado tu propósito. Te cerró puertas no para limitarte, sino para alinearte. Y hoy te abre una puerta que nadie podrá cerrar, porque fue Él mismo quien la estableció. No temas dar el primer paso. No temas avanzar aunque no entiendas. Dios ya está en el final de ese camino esperándote, asegurando que nada de lo que Él prometió quedará inconcluso. Este es tu momento. No es mañana, no es cuando lo veas claro, es ahora. Porque la fe no se activa cuando todo tiene sentido,
se activa cuando decides confiar en Dios por encima de todo. Él te llama a caminar con valentía espiritual, con obediencia profunda, con una paz que no depende de circunstancias. Y mientras caminas, Él confirmará cada tramo, revelará cada detalle y mostrará que nunca te dejó solo. Tu vida no está detenida, está siendo guiada. No estás perdido, estás siendo reposicionado. No estás en silencio, estás en preparación. Y el camino por el que tanto has orado ya está abierto. Dios lo creó, lo definió, lo diseñó y lo reservó para ti. Ahora da el siguiente paso. Él irá adelante. Él caminará contigo. Él te sostendrá. Él te mostrará lo que aún no puedes ver. Y cuando llegues al lugar que hoy parece imposible, mirarás hacia atrás y entenderás que todo valió la pena. Cada espera, cada lucha, cada oración, cada puerta cerrada, cada lágrima, cada silencio. Porque Dios siempre supo lo que hacía. Él ya abrió tu camino. Ahora te toca caminarlo con fe.